Gracias primeramente por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la entrevista. Eh, Le A comento, ¿no? ustedes por la amable invitación, y creo que esta es una entrevista que propicia dentro del curso del profesor Marco Kotzman, ¿verdad? Bueno, el O de, profesor Michael Kotzman es nuestro profesor de cultura, pero el trabajo es de otro curso de periodismo, ah, ajá, pero perfecto. el profesor nos está apoyando, ¿no? Con lo de los contactos. Ujú, Ya. Entonces, ¿no? Nuestro trabajo es este reportaje escrito, ¿no? Sobre la coyuntura política actual y también un poco de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces, para ello creíamos necesario, ¿no? También fue una observación del profesor poder agregar para que tenga más peso nuestro trabajo a la opinión de un experto, ¿no? Entonces, hemos considerado esas tres preguntas que mi compañero le hizo llegar por WhatsApp y bueno, creo que ya podríamos empezar, ¿no? Eh, ujú. la primera pregunta nos decía, sabemos que la crisis política en el Perú no es un problema de hoy, sino que se ha ido sedimentando desde hace décadas. Entonces, ¿cómo podría explicarnos las raíces profundas de esta crisis e inestabilidad política en el país que va más allá de la coyuntura actual? Ya. Bueno, la crisis política involucra de diversos puntos de investigación y trabajos que han abordado en la actualidad, incluyen factores diversos, ¿no? O sea, podríamos dividirlo entre factores sociales, factores institucionales o estructurales, propiamente de cómo se estructura un determinado Estado, las instituciones que tiene, la constitución que tiene, los factores que giran alrededor de los medios de comunicación, ¿no? Y otro factor sería la herencia política que arrastramos, ¿no? Es decir, como ustedes bien tratan en la pregunta, eh, esto no es de hoy, es todo un proceso. De hecho, que la democracia en sí es todo un proceso político que viene desde la República, y podríamos separarlos en dos periodos, ¿no? De, antes de Fujimori y después de Fujimori, ¿no? Si se quiere dividir de esa manera, ¿no? Que viene ya la culminación de una época de un autoritarismo de derecha, si lo queremos decir así, y las dictaduras y el militarismo que perduró buena parte en el Perú, ¿no? Entonces, dentro de todos estos factores, tal vez no hable a profundidad de cada uno de ellos, involucra decir, existe crisis política porque primero, dentro de la sociedad, no hemos culminado con la tarea de formar buenos ciudadanos, ¿no? La ciudadanía es un aspecto importante a estudiar, que viene configurada por tres ejes, ¿no? Que es, en la cultura política, va desde ser ciudadano, participar, ¿no? Participar políticamente, ejercer nuestro derecho de participación política, y por último, el de representación política, ¿no? Algunos no culminamos hasta la representación, en todos los que somos ciudadanos a partir de los 18 años, digamos legalmente, ¿no? Porque somos ciudadanos también desde que nacemos en tierra peruana, nacionalizados, pero no llevamos consigo esos valores cívicos que se componen, ¿no? En la cultura política, que la describimos de esa manera. Entonces, al menos llegamos hasta un nivel de participación política bastante precaria, ¿no? Que no nos identificamos con el aspecto democrático, o somos demócratas precarios, como decía también Eduardo Darjan en su texto, ¿no? Politólogo peruano, y que en ese sentido no hemos terminado por eh, identificar esos valores cívicos que nos podrían llevar a ser mejores ciudadanos, participar políticamente, ¿no? En el aspecto de la representación, entonces volvamos al inicio, ¿no? Si no hemos formado buenos ciudadanos que los motiven a ejercer esos derechos políticos, finalmente no tenemos una buena representación, ¿no? Y eso estamos viendo claramente en el Congreso de la República y en otras instituciones.
Respecto a los factores institucionales y estructurales que quizá tienen un poco más, mucho que ver con mi especialidad o el derecho constitucional, ¿no? Debe pasar también por una visión de reforma de Estado. Entonces, las instituciones, la crisis política está desembocando cada vez o se va incrementando de respecto a aquellas instituciones añejas que ya no son factibles continúen en la actualidad. Es decir, instituciones que arrastramos de constituciones pasadas y que pretendemos como una camisa de fuerza estemos ajustados en ese texto sin darnos cuenta, sin poder darnos cuenta de que la sociedad ha evolucionado. Con esto no quiero decir que estoy apuntando a que eh, un factor institucional estructural es que la constitución actual deba perder, absolutamente debe pasar por una reforma. Yo no soy promotora de las reformas totales, sino de las reformas parciales, y como tal, creo yo que hay instituciones añejas traídas y exportadas, importadas de otros espacios y otras realidades que no deberían continuar, por ejemplo, ejerciéndose en el Perú. Por X motivos, porque nuestra clase política es diferente, porque tal vez necesitas mayor restricción, porque tal vez habría que analizar la parte económica que no nos lleva a una igualdad o a un estado de bienestar ideal, ¿no? Como ya esto de estado de bienestar se maneja desde los años 60, así que al menos buscamos ese punto de equilibrio, ¿no? Eh, eh, Ahora, dentro de estos factores estructurales, sin duda, pasa también por la revisión de políticas públicas que se vienen dando. Se dice que la capacidad del Estado se mide precisamente en el nivel o en la calidad de sus políticas públicas, ¿no? Se mide en la calidad de sus políticas públicas y en su cumplimiento. El Perú aún no ingresa a la OCDE, a este organismo de, de desarrollo, de cooperación de desarrollo, que mide la calidad de las políticas públicas, las evalúa, ¿no? Porque en realidad tenemos más de 80 y tantas políticas públicas, políticas nacionales que nos llevan a mejorar o a reducir los problemas públicos propiamente, pero no lo hacemos de manera coordinada, ¿no? Es decir, no empezamos desde el primero, desde los pactos internacionales a los que nos hemos suscrito y se alinean a nuestras normas actuales, ¿no? Así tenemos 80 y tantas o 90 y pico de políticas nacionales y cada política nacional va a acarrear la creación de N normas para su cumplimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor clave institucional estructural que hay que modelar, o sea, y tampoco es cíclica, ¿no? La política nacional se aprueba, se da en marcha, pero no hacemos una revisión nuevamente en el círculo, a ver, en qué fallamos, porque no cumplimos con reducir en un porcentaje alto el problema público que quejaba la sociedad. Y eso a su vez acarrea también otras consecuencias, ¿no? En el aspecto social, en la sociedad en sí, ¿no? Eh, el factor de los medios de comunicación es importante, sobre todo en el Perú que ha llevado o nos ha arrastrado a esta crisis. Porque, vean ustedes, los medios de comunicación hoy por hoy está bastante centralizado. O sea, no lo hemos visto solo en el gobierno de Pedro Castillo, sino también en los anteriores. Entonces, la prensa que copa en la actualidad, el grupo de comercio copa el 70% casi de los medios de comunicación, es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque guía la opinión pública, manipula la opinión pública. Profesora, un momento, no manipula cualquiera, solamente aquellos que no están preparados, por supuesto. Por eso nos lleva a que el, en el Perú, en un reporte del 2011 al 2016, si no me equivoco, en Latinobarómetro reportaba que el sector D y E eran los más afectados con lo que la prensa divulga y expone, ¿no? Frente a aquel otro sector que está claramente más preparado o que lee más y se informa más, se culturiza más, incrementa su conocimiento en cultura política, ¿verdad? Sobre política, sobre poder, los partidos, cómo se conforma la constitución, ¿no? Entonces es menos influyente en ese sector, ¿no?
Entonces es más vulnerable y es la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Por ahí es que quizá el modelo económico también tiene mucho que ver con la conformación de estos grupos de poder. La prensa es un cuarto poder, ¿no? Porque está llana a divulgar. Y sus editoriales o cómo maneja la información, qué investiga o qué decide investigar es un factor importantísimo también en la crisis, porque contribuye a ello. Primero, el centralismo, ¿no? Segundo, porque los medios de comunicación principalmente se concentran aquí por un solo grupo, como lo venía diciendo, y eh, mmm, se ha perdido un control sobre ese manejo, ¿no? Se ha perdido un control sobre eso. Y el canal del Estado también, ¿no? Como podemos apreciar, o sea, no, en el canal del Estado no jamás vamos a apreciar de repente una crítica al gobierno de turno porque precisamente es es el canal del Estado, ¿no? Y no hay una crítica o no hay una autocrítica en ese sentido. Eh, por otro lado, también en la crisis, en la crisis política, hay, tal vez dentro de los factores sociales podría incluirlo yo, aunque en ciencia política lo estudiamos como un factor adicional, que son las élites. Las élites son el grupo técnico, el grupo que tiene el conocimiento técnico, son este grupo de empresas, asociaciones, intelectuales, académicos que tienen poder del conocimiento, el tecnicismo, ¿no? El tecnocracismo puro. Entonces, estas élites en su comportamiento suelen ser a veces de derecha y de izquierda, ¿no? Y ellos son un factor y detonante, diría yo, en el apoyo del gobierno de turno. Entonces ahí se van alineando, ¿no? Las élites, los grupos de poder, cuando ven que sus intereses se ven amenazados, deciden apoyar al gobierno de turno o dejarlo solo en el camino, ¿no? Entonces van midiendo eso también. Por eso ven que algunas empresas han callado cuando han tenido que salir y alzar la voz, han callado y no han dicho nada, ¿no? Es porque su modelo económico todavía está, o sus intereses económicos están intocables, ¿no? No nos preocupemos, está intocable. Pero cuando ve que sube, empieza la especulación, la subida de precios, se han dado cuenta, ¿no? Hay una relación muy fuerte de eso entre las élites y las democracias también, sobre todo en América Latina, ¿no? Argentina con las élites de izquierda, porque no quiero decir nada más que las élites de derecha, las élites de izquierda también han buscado su buena tajada, ¿no? Entre comillas diciéndolo. Y eso se ha visto desde el gobierno de Velasco, ¿no? Que las élites de izquierda también fueron creciendo con la ayuda de las grandes empresas transnacionales. Revisemos un poco de historia Alfonso Quirós, entonces ahí ustedes van a tener mayor data sobre eso, ¿no? Y hoy, en la actualidad, igual, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo dice ser un gobierno de izquierda, aunque yo también iría por criticar un poco esta alineación de izquierda y derecha, y después ya no hay izquierdismos absolutos ni de derecha absoluta, ¿no? Encuentro sí un interés de ambos lados, ¿no? Que difícilmente un gobernante de turno va a poder anular un extremo, sino que va a tener que mantenerse en un extremo. Y es porque ellos venden esa idea a las zonas rurales más bajas, ¿no? Y los partidos políticos, ¿no? Entre los factores políticos, yo consideraría, por ejemplo, y normativo también, podríamos decirlo así, en la estructura y en la norma, perdón, de la ley de partidos políticos, ¿no? Mayor cantidad de partidos políticos, mayor diversidad de la opinión pública, y no concentramos un objetivo en tal o cual candidato, ¿no? Entonces ahí también se ve un desorden que creo yo ha llevado también a la crisis política, ¿no? Que debería reajustarse, ¿no? Reajustarse. Eh, bueno, esos serían los aspectos, ¿no? Y el aspecto internacional también, si le quieren agregar, ¿no? Cómo contribuyen también los aliados a nivel de en las relaciones internacionales, que es una dimensión que, por ejemplo, O'Donnell agrega también dentro de la macroestructura estatal, una dimensión en las relaciones internacionales
vean ustedes que cuando hay un gobierno de, dícese de izquierda, se alinea todo el foro de Sao Paulo también, ¿no? En Brasil y de hecho América Latina ha virado hacia la izquierda, ¿no? Eh, y cuando se ve que es un gobierno de turno de derecha, también se van alineando más negociaciones, más tratados de libre comercio, entonces hay mayores intereses económicos detrás, ¿no? Y dominante, pues las élites siempre son una clase dominante en el Perú, siempre lo han sido, ¿no? Siempre lo han sido. Entonces es muy peligroso porque alguna vez analizábamos tecnocracismo o o democracia, ¿no? O mayor participación ciudadana, en todos los sentidos, incluso en la representación. Ni un extremo ni el otro, ¿no? Los tecnócratas son esenciales para el, el, la elaboración de los instrumentos de gestión. Eso es importantísimo. De hecho, que cualquier ciudadano de pie no se podría sentar a hacer una política nacional porque implica todo un desarrollo y metodología, ¿no? Pero pueden conducirla, pero tiene que haber participación ciudadana. El tecnócrata no puede actuar solo si no conoce la realidad y no trae al ciudadano a participar, ¿no? Eso. Entonces, les he hablado de algunos factores de manera resumida: ciudadanía, sociedad, factores estructurales, la Constitución del 93. No creo que sea un problema. Sí creo que puede proceder una reforma institucional parcial que debe ser claramente debatida, ¿no? En un parlamento, que de repente, eso está en la pregunta tercera, de repente por ahí podemos ahondar, y en el aspecto también de la ley de partidos políticos, ¿no? Eh, el aspecto electoral también, que lo olvidaba, ¿no? La reforma electoral tiene que pasar porque sea un poder autónomo. ¿Cómo es posible que pueda continuarse? En estas crisis hay que percibir que no pueden estar eh, conformados por integrantes de otros poderes del Estado o de otras instituciones, ¿no? Entonces eso puede causar, como ya en una oportunidad se ha querido, eso puede resquebrajar y no tener unas bajo la manga, ¿no? Entonces ahí vamos, tenemos que actualizar. Yo creo que esas reformas tendrían que darse antes de las elecciones, próximas elecciones del 2024, si queremos nuevamente recuperar, ¿no? La estabilidad. Bueno, esas son mis apreciaciones respecto a la primera pregunta, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Bueno, muy interesante lo que nos menciona, sobre todo acerca de las necesarias reformas, ¿no? En muchas de las instituciones del Estado. Continuando con la segunda pregunta, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las causas de la larga crisis política en el Perú, que pone en riesgo la gobernabilidad del país, es el uso reiterado de la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral y la disolución del Congreso por la negatoria de confianza. ¿Qué opina usted respecto a ello? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, esto se alinea mucho a la respuesta que brindé en la primera pregunta, ¿no? Porque hay instituciones añejas que no pueden seguir perdurando bajo los mismos procedimientos que en otras épocas, ¿no? Porque las normas deben cambiar de acuerdo a cómo la sociedad va evolucionando y no al revés, ¿no? La acusación constitucional ciertamente merece una revisión que lleva a qué criterios al menos un tribunal constitucional o el Parlamento, dicho sea de paso, me inclino más por el Parlamento que el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene un origen en el Parlamento, de hecho que sus miembros son elegidos por el Parlamento. Entonces, desde ahí nada más su naturaleza política no desaparece, ¿no? Va a ser un TC, digamos, que luego, por devolver el favor, estaría, estaría devolviéndolo con alguna resolución, ¿no? En un caso de relevancia, ¿no? De interés y de coyuntura. Entonces, no es posible que el TC pueda salir
del vientre parlamentario. No puede ser. Y eso debe cambiar, ¿no? Su elección tiene que ser abierta y debe ser propuesta por otras instituciones del Estado, menos por el Parlamento, ¿no? Porque en situaciones como esta crisis, ya veríamos que el Parlamento, o lo que ha querido generar, ¿no? Desde Vizcarra, en este choque de trenes de Parlamento y Ejecutivo, ha querido ya, pues, entonces, como tú has sido elegido por él, a ver, a ver qué muestras das de democracia, ¿no? O de independencia y autonomía. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿no? Porque puedes tener dos efectos. El TC termina por decirte, ¿sabes qué? Por alguno de sus integrantes y de repente mayor votados o mejor preparados y manteniendo su independencia, diría, no se vende. Y dice, simplemente a mí no me metas en este lío. Yo no tengo nada que ver entre dos poderes que son totalmente autónomos y esto no me corresponde a mí, te corresponde a ti deliberarlo en una constituyente o te corresponde a ti hacerlo democráticamente como señala la misma constitución, ¿no? Entonces yo no puedo, sería robarle competencias que tiene el Parlamento para poder reformar la constitución. El TC no tiene esa capacidad, él puede interpretar máxima instancia y es el intérprete máximo de la Constitución, pero no quiere decir que con eso la tenga que reformar, ¿no? O sea, puede introducir, profesora, pero en algunas oportunidades lo ha hecho, claro. Ya lo hemos visto en el caso, en la época de Fujimori, ¿no? Era un órgano totalmente, y el Parlamento se manejaba ahí un autoritarismo en absoluto, pues, ¿no? Entonces no podría ser nuestro mejor referente el TC de años pasados, realmente, ¿no? Del años 90 del 95, 90 y tantos en adelante. Entonces, sí, creo que tanto las instituciones, sobre todo el de vacancia presidencial por incapacidad moral y el de disolución por negatoria, yo restaría la cuestión de confianza y restaría por regular algunos criterios para la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? O sea, la incapacidad moral en ciencia política y en derecho constitucional tenemos dos perspectivas, ¿no? Porque los politólogos tienden a que se interprete de acuerdo al escenario político actual, mientras que los constitucionalistas también están divididos. Dicen, si regulamos somos muy positivistas, pero si no regulamos es una bolsa de desastre que termina por que cada quien interprete lo que quiera, ¿no? Entonces, yo creo que en ninguno de los extremos, yo creo que podría el TC ahí sí brindar algunos criterios de interpretación para zanjar ese tema. Lo tuvo en una oportunidad con el caso de Vizcarra, pero no lo hizo. Sería una excelente oportunidad en la que termine por interpretar, ¿no? ¿Qué es la incapacidad moral? No estoy a favor de la taxatividad de cada conducta, porque la incapacidad moral en un juicio político no analizamos qué implica un juicio político, que lo hace diferente de un juicio jurídico, ¿no? Jurídico en el plano de la justicia ordinaria, que implica que las cuestiones por las que te juzgo no tienen nada que ver con algún bien jurídico que haya afectado realmente, sino que tiene que ver aquí con el interés nacional, tiene que ver con su vocación de servicio principalmente a la que se debe al Estado y tiene que ver con su transparencia en los actos que realiza el presidente, ¿no? Sus actos de gestión son así de transparentes que van en pro del interés. Y si se da lo contrario, eso es lo que tenemos que juzgar políticamente, moralmente, ¿no? Su vida privada, eso es lo que se tendría que definir. ¿Qué juzgamos? ¿Su vida privada, su vida personal o juzgamos su vida en los actos de gobierno? Yo voy más por lo segundo. Su vida, ahí tienen un claro ejemplo el caso García, su vida personal y los actos de gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué se me ocurre? No mentirás, ¿no? Es más que ser un mandamiento, es un principio que está intrínseco en un código de ética de la función pública, ¿no? Entonces, todo alto funcionario se debe al respeto y a la verdad y a la transparencia con la que debe aprobar sus actos, ¿no? Y tenemos un código de ética de función pública, tenemos un tratado suscrito del año 96 para actos de corrupción. Entonces,
¿Qué más se quiere para ir a la taxatividad si ya tenemos instrumentos que nos llevan a una o nos guían en una interpretación para juzgar políticamente a un alto funcionario? Esa es una primera reflexión, ¿no? Luego hacer un listado, ¿no? No mentir, no meter a familiares que puedan estar relacionados o conocidos que puedan estar relacionados con, necesitamos decir eso en una constitución. La constitución es un código civil, ¿no? De actos jurídicos que hay que decir esto debes hacer o no debes hacer. Entonces, la Constitución, como todo proyecto jurídico político, debe ser también interpretado y para mantener su vigencia y estabilidad, recurrimos a la interpretación, a la mutación constitucional, que lo hace en máxima instancia el tribunal, ¿no? Bastante discutible a veces, pero si no convence ello, también la Corte Interamericana y, y los organismos internacionales serán los veedores, ¿no?, de ese cumplimiento. Y respecto a la negatoria de confianza, la cuestión de confianza, sí, pues alguna vez Domingo García Belaúnde mencionaba uh, y le preguntaba a alguien que lo entrevistaba, me parece que fue para alguna fuente del comercio, y decía, le preguntaban, ¿qué es más peligroso para usted? ¿No? Un gobierno de turno con una mayoría importante con la que sí puede gobernar o un gobierno de turno con una fuerte oposición. Y él contestaba y decía, los dos son peligrosos. Y ya lo hemos visto, el escenario Fujimori, mayoría absoluta, y lo vemos ahora Pedro Castillo, Ollanta Humala, lo hemos visto con Fuerza Popular como mayoría en el Congreso. Los usos que ha hecho esta mayoría en el Congreso han sido absurdos, han sido deshonestos, han sido extremistas, ¿no? Y han sido hasta abusivos. O sea, un autoritarismo en el Parlamento, ¿no? Entonces, sí se han cometido abusos, son instrumentos que pueden ser usados durante, cuando tienen estas mayorías importantes, pueden ser usados de manera abusiva, autoritaria e inconstitucional, ¿no? Que creo yo habría que limitarlo, ¿no? El voto de confianza es otra figura, ¿no? Hay una diferencia entre la cuestión y el voto de confianza. Sobre este último creo que sí debería también desaparecer. La inmunidad parlamentaria creo que también debería ser una figura que no deba proteger, sino inmediatamente juzgar. ¿Por qué tendría que esperarse a alguien que tiene serios cuestionamientos sobre su desenvolvimiento en los actos de gobierno? ¿Por qué no ser investigado inmediatamente? ¿Por qué habría que protegerlo? ¿Para qué? ¿No? Entonces, me parece que eso también podría entrar en una reforma, ¿no? Y hay que apuntar a ello. Esas son mis apreciaciones en esta segunda pregunta. Muy cierto lo que nos dice, ¿no? Y que sí se debe hacer una revisión en el Parlamento, puesto que se devuelven los favores, no solo en el Tribunal Constitucional, sino en otros órganos constitucionales, ¿no? Y que perjudican al país. Bueno, para culminar esta entrevista le pregunto, ¿cree que la renuncia de Dina Boluarte cambie para bien la realidad en la que está el país ahora mismo? ¿Y cuál piensa usted que sería la mejor opción para que el país salga de esta crisis política? Ya. No creo que la renuncia de Boluarte cambie la realidad, sinceramente, ¿no? El solo cambio, el solo que ella renuncie, no. Y eso se manejan, vuelvo a las élites, ¿no? De izquierda y de derecha. Son las que están manejando ese escenario, me refiero a la movilización social. La presión de las muertes es una técnica, una estrategia muy propia de las élites de izquierda de antaño, ¿no? Y que ahora mismo podrían ser también algunos que están infiltrados. Es muy difícil saberlo, ¿verdad? Porque en toda en todo este caos podrían haber de uno u otro, y Vladimiro Montesinos también había dado muestras de esto, ¿recuerdan? En la marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? O sea, habían infiltrados por diferentes, de diferentes lados, ¿no? Entonces, buscan presionar. Una de las estrategias que tienen las élites es a veces que para presionar y dar, coaccionar, es esa, ¿no? Que renuncie y desestabilizar, y nuevamente al pie estaría un presidente del Congreso que también ha sido duramente cuestionado, ¿no? Entonces creo yo que
La renuncia por sí sola no cambiaría la realidad, ¿no? Eso implica, vuelvo a los factores estructurales, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Esto solamente sirve para azuzar un rato y luego volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, como sucedió en el caso de Merino, claro que Merino era diferente porque Merino no fue electo, no, digamos, como presidente, ¿no? Para que asuma. En cambio, Dina Boluarte estaba dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo, ¿no? Ya, ahora, el hecho de que la mejor opción para que el país salga de esta crisis política es estos cambios estructurales. Lo de la ciudadanía, el factor social, yo creo que va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Hay que ir seguramente analizando cada uno de los factores que mencioné en la primera pregunta, que no es inmediato, que implica todo un proceso de educación, ¿no? Política, que debe calar incluso desde los niveles básicos del ser humano, ¿no? De su educación básica, en la universidad misma, ¿no? Pero los más urgentes seguramente serían los estructurales en el caso de las normas y la reforma constitucional, ¿no? Y también a ello al cambio de las instituciones en el régimen económico, sí habría que limitar para evitar que se formen estos oligopolios que concentran, ¿no? Que concentran poder y que son peligrosos, que eso lleva, ¿no? A que no, a que se maneje de manera también intencionada, ¿no? La noticia. Entonces, consensos para una mejor cohabitación política entre los poderes del Estado, consenso, no es un término que no debe desaparecer. De hecho, que los valores y la ética lo voy a dejar en el primer factor, porque desde ahí se forja todo, había dicho, ¿no? Eh, eh, ser un ciudadano que participe políticamente y que también nos lleve a la representación es una trípode que caracteriza la cultura política o a un nivel importante de cultura política, ¿no? Usted es ciudadano, usted participa, ejerce su derecho a voto, cumple con sus deberes políticos y también ejerce de alguna manera representación política, ya sea en el Parlamento, ya sea en algún ente que requiere, ¿no? Su elección. ¿Ha cumplido usted con, al menos con esa exigencia para cambiar un poco la perspectiva? Porque estando usted desde esa preparación, con esos conocimientos, estando en las instituciones democráticas, pues se harán mejores decisiones, ¿no? Mejores tomas de decisiones. La, la otra es que en el caso de los partidos, la ley de partidos políticos tiene que acompañar, al menos de manera urgente e inmediata, puede cambiar esta crisis al 2024, ¿no? Y que se forjen partidos políticos, ¿no? Con una correcta visión de país, ¿no? Candidatos preparados, mejor elegidos, ¿no? Con mayor conocimiento por parte de la ciudadanía, aquellos que eligen desde sus partidos, que son simpatizantes o afiliados, ¿no? Eh, eso esencialmente, ¿no? Y voy a recoger también esta propuesta y que también la asumo, ¿no? Creo yo que parte de esa reforma normativa debería ser en que las elecciones congresales no coincidan con las elecciones presidenciales. Y esto debe ser anotado, debemos promover esto. El hecho de que coincidan nos hace a veces provocar estos escenarios, porque cuando la izquierda se mueve, entre comillas la izquierda quiero decir, ¿no? Porque un gobierno de izquierda no concentra con los transnacionales, se cierra, pero por eso le digo, son pseudo izquierdismos, pseudos que ya, o así se venden porque quieren jalar por el misma ignorancia, se quiere jalar parte de las zonas rurales que tiene menores oportunidades, ciertamente, ¿no? Y que no han sido incluidos. Entonces se vende siempre ese discurso, ¿no? Los más pobres, el populismo, te doy plata, te doy bono, ven, recíbelo, pero apóyanos, ¿no? Y no solamente un populismo de izquierda, porque también
lo han hecho algunos gobiernos de derecha, ¿no? O promovía Keiko Fujimori también en su discurso. ¿Ya? Entonces, no deben coincidir las elecciones congresales con las elecciones presidenciales. Podríamos tener un panorama muy interesante y de repente experimentar un cambio en ese sentido, ¿no? Podríamos experimentar un cambio en ese sentido, porque se van acomodando, ¿no? Se van acomodando los partidos y nos hace reflexionar un poco más, ¿no? Si queremos qué clase de presidente hemos elegido y si qué tanto control podríamos ejercer políticamente respecto del Ejecutivo, ¿no? Y qué señales nos da sobre eso, ¿no? Bueno, esas son mis apreciaciones sobre esto. Bueno, doctora, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por su participación y tiempo. Listo. A Gracias, ustedes, doctora. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima.